Gracias. Hebreos capítulo 2, pero la predicación quiero hacerla a partir del versículo 5 hasta el 18. Voy a volver a leer. Dice así: Jesús igual a sus hermanos. Aquí cambia un poco el título de la Biblia anterior. Dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él piense y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, todos lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados tienen el mismo origen, por el cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y en otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienes con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Cuando yo estaba leyendo el libro de Hebreos, que es como el énfasis que vamos a tener en estos meses, resultó para mí el libro de Hebreos un tanto pesado para leer, un tanto pesado para estudiarlo. Pero quería como averiguar un poco acerca del porqué de esta carta, del por qué se escribió. Y una de las cosas que noté y que es una contradicción, probablemente un contraste en la carta, es que en la carta habla de superioridad, de mayor, de cosas grandes, pero también habla mucho de debilidad, de cansancio. Y por lo que estuve leyendo noté un poco en los que recibieron la carta, en los receptores, cansancio, tal vez fracaso, tal vez frustración, como esos momentos en el que uno dice: quiero tirar la toalla, esto no vale la pena, hasta aquí llego yo. Ahora yo le pregunto, probablemente usted como yo hemos estado en tiempos así, de cansancio, de ya no doy para más. En cuanto a la fe me refiero, ya esto no da más, Dios no me escucha, porque todo esto me pasa a mí, etc. Yo le pregunto, cuando usted se ha sentido así, o usted ha visto que alguien está así, ¿cuál es su actitud o cuál es su respuesta frente a ello? O que alguien lo haya visto así, ¿qué le ha dicho? ¿Cuál es su actitud hacia usted cuando usted ha estado así? Yo experimento personalmente que ya me dejo ir, pero sé conscientemente que él sigue siendo Dios y que él es Dios, pero no quiero seguir el camino, quiero parar y dejar de hacer tantas cosas, dejar de orar, dejar de leer, pero sigo creyendo que él es Dios, sino que uno como se cansa de tanto persistir, como una enfermedad, dele y dele droga y dele droga, no, ya, pero sigo creyendo que él es Dios, sino que mi ánimo. ¿Cuáles son sus palabras hacia alguien que está así?
yo más bien he recibido palabras de quien cuando estoy así me las han dado y a veces me siento como mal porque la persona como que subestima lo que yo estoy pasando. Entonces una bobada, por eso es uno, cuando es algo, bobada, ¿no? Que, no, y serio, le dicen a uno, vea por ejemplo a la persona que se está muriendo y uno queda como, ay, verdad. Sí. No, Sí. creo que en mi caso ha sido más que me recuerdan momentos que han pasado en mi vida, que han sido muy buenos, y Sí. eso me esperanza, me dice como, van a volver a llegar esos tiempos, Cierto. entonces como puedes seguir. Sí, uno recibe en esos momentos de todo, un poco, ¿cierto? Como el que viene juzga y lo aplasta más a uno, o como el que viene y juzga, no juzga, sino que nos levanta, nos anima a seguir. Bien, en el capítulo 2 hay un poco de eso, hay mucho de grandeza, de superioridad, de algo sublime, pero hay mucho de debilidad, de fracaso, de muerte, de sufrimiento. Y mirando cuál es la actitud de quien escribe frente a estos hermanitos que reciben la carta, uno esperaría que el ánimo o las palabras sean de persevera, el Señor está contigo, ánimo, todo va a salir bien. La carta tiene un poco de eso, pero también tiene una particularidad, o el capítulo 2, y es que habla mucho de muerte, habla mucho de sufrimiento, y uno lo que menos espera cuando uno está en un tiempo de desánimo es escuchar sufrimiento. Uno no quiere más sufrimiento, uno no quiere más estar en esa situación. Aquí en la carta, en el segundo capítulo de Hebreos, después de que el autor ha hecho ha pintado un panorama o un escenario de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, el superior a todo, el que lo llena todo, la imagen de Dios, el que nos muestra a Dios como es, el que está por encima de ángeles, el que está por encima de los seres humanos, el que lo domina todo, el que la creación está sujeta a Él, el que es el resplandor de la gloria de Dios. Viene un capítulo donde muestran a un Jesús siendo Dios, grande, superior, humano. Se baja al nivel nuestro. El Dios grande, poderoso, superior, sublime, el Dios humano ahora. O lo que llaman algunos el hecho de que es inexplicable es el Dios que siendo Dios es también hombre, es también humano. ¿Cómo concebimos a un Dios que es Dios? A un Dios que es también Dios, siendo Dios es plenamente humano, ¿cierto? Y un primer problema, podemos decir obstáculo a iniciar esta lectura es cómo un Dios tan sublime y superior se hace hombre. Teniendo en cuenta que el ser hombre, el ser humano es sinónimo de debilidad. Usted y yo somos humanos, nos enfermamos, sufrimos, nos traicionan, fracasamos, etc. ¿Cierto? ¿Cómo Dios pudo hacerse hombre? Y mucho más por gente tan poco agradecida como nosotros. Esto es lo que algunas personas dicen la locura de la cruz, o la locura de que Dios haya venido al mundo para morir. Si los héroes, si los dioses están para ser adorados, no para venir a pasar necesidad y a vivir las experiencias trágicas de la humanidad. Entonces, lo primero que vemos aquí es Jesús que viene y se baja a nuestro nivel. El Jesús que se encarna, el Jesús que nace de una mujer, el Jesús que nace en un pesebre, que aprendió a caminar como cualquier bebé, que aprendió a leer y que aprendió la ley y que aprendió la religión como cualquier otro ser humano. Ese es Jesús. Pero la humanidad o la encarnación de Jesús es un contraste entre debilidad y grandeza. Lo decía ahora un momento, Dios
siendo Dios, es también hombre plenamente. Aquí vemos a un Jesús que se nos presenta como la imagen de Dios. Antes nos habían dicho que Dios ya se ha revelado de muchas maneras, pero es que en Cristo es la revelación más grande, más perfecta y la única que puede reflejarnos a Dios tal cual es. El hecho de que Jesús se haya hecho hombre, para muchos de nosotros aún en este tiempo, y muchos de los que ya conocemos la palabra hace algún tiempo, puede sonarnos incómodo o puede resultarnos no lógico. Más Lucado, que es un escritor, bueno, él trabaja mucho con jóvenes, escribe mucho acerca de jóvenes. Él hablando de este hecho de que Jesús se haya hecho carne, se haya encarnado, puede resultar un poco incómodo para nosotros, y él hace como un recuento de ese Jesús humano que puede incomodarnos a muchos, y dice así, permítame se los leo. Los ángeles observan a María mientras le cambiaba el pañal a Dios. El universo contemplaba con asombro cómo el Todopoderoso aprendía a andar. Los niños jugaban en la calle con él, y si el responsable de la sinagoga de Nazaret hubiera sabido quién era el que escuchaba sus sermones. Puede que Jesús tuviera espinillas. Es posible que no tuviera oído musical. Puede que una muchacha que vivía al final de la calle se hubiera enamorado de él, o viceversa. O puede que sus rodillas fueran huesudas. Una cosa es segura: aunque Jesús era totalmente divino, era también completamente humano. Durante 33 años sintió todo lo que tú y yo hemos sentido alguna vez. Se sintió débil, se cansó, tenía miedo al fracaso, se resfrió, tenía eructos y olor corporal. Se sintió herido, sus pies se cansaban y le dolía la cabeza. Concebir a Jesús desde este punto de vista es bueno. Digamos que parece casi irreverente. No nos gusta hacerlo. Es un ejercicio incómodo tal vez. Es mucho mejor o más fácil dejar a la humanidad de Jesús fuera de la encarnación. Limpiar el estiércol alrededor del pesebre, secar el sudor de su rostro, pretender que nunca roncó, nunca se sonó la nariz o nunca se dio un golpe en el dedo con un martillo. La humanidad de Jesús, la encarnación de Jesús, lo que sintió, el medio por el cual Dios se hizo hombre, para experimentar nuestras realidades humanas y saber de qué o a qué se enfrentaba o qué era lo que iba a vencer en la muerte. Como les decía al principio, este es el evento, uno de los eventos, o quizás el evento más glorioso para nosotros, y tal vez recordando un poco a Isaías, que dice: cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron, fue la que Dios preparó. La venida de Cristo, su encarnación, el hecho de que fuera hombre, es uno de los eventos más sublimes, más esperanzadores, más fortalecedores para nosotros en cualquier época. Y nosotros estamos aquí frente a unos hermanos, a unos cristianos que están siendo perseguidos, a unos cristianos que le están echando la culpa por el incendio a Roma, probablemente por haberse rebelado contra el imperio, sin ser así. Estamos frente a unos cristianos que ya no quieren seguir más en esa fe que han creído, porque esa fe les cuesta la vida. En unos cristianos probablemente que están viendo otras opciones de experiencias de fe más favorables. Es que si el cristianismo es el problema, y si el cristianismo me está llevando a la muerte y me está trayendo tanto dolor y sufrimiento, pues entonces busquemos algo que sea más llevadero y que me ponga en un lugar más cómodo, en una situación más cómoda. Entonces el autor dice: miren, ni una creencia en ángeles, no sé, probablemente había esa opción para ellos, ninguna otra experiencia de fe va a ser más sublime, va a ser más grande que la que yo les presento aquí. El Hijo de Dios que vino por usted,
el Hijo de Dios que murió por usted. El que no tenía necesidad de ensuciarse las manos, se bajó, se hizo un poco inferior a los ángeles para hacerse como usted y como yo, que vivió las mismas experiencias que nosotros vivimos. Usted me habla de sufrimiento, tal vez los que leían la carta dicen sí, pero nosotros sufrimos. Usted me hablan de sufrimiento, de dolor. Pues miren a Jesús. ¿Quién más que Él sabe lo que es el camino de la exaltación que requiere la humillación? ¿Quién más que Él sabe lo que es llegar a la gloria por el camino más difícil, el sufrimiento? Y aquí estamos. Jesús se hace carne y hueso. Jesús se hace como nosotros para llamarnos hermanos. Yo me imagino en un escenario donde hay cristianos que no pueden vivir plenamente su fe, donde probablemente muy solos y aislados de la sociedad en cuanto al apoyo a poder vivir su fe libremente. El hecho de que el que escribe esta carta le diga Jesús se hace como ustedes y los hace hermanos de ustedes y los hace hijos de Dios, y Jesús es el Hijo de Dios, hermanos de ustedes son hijos del mismo Padre de Jesús, los hijos de Dios. El hecho de que llame hermanos e hijos a estos cristianos cansados de su fe, cansados de este sufrimiento, de alguna manera les anima o les muestra un norte más claro o un apoyo más grande, y es: si usted es hijo de Dios, si usted es hermano de Cristo, usted tiene una familia mucho más superior que aquellos que le han dado la espalda en medio de su sufrimiento. La obra redentora de Jesús es otro punto del que o el escenario donde la encarnación de Jesús toma su mayor peso. Jesús no solamente vivió como niño, vivió como adolescente y como adulto. Jesús vino a cumplir la obra redentora de Dios. Y el pasaje comienza mostrándonos un desorden o algo a la inversa. Siendo Jesús el grande, el superior, a quien todo se le debe ser sometido, se hace como un humano, es decir, ya no está en términos humanamente hablando, ya no está sometiendo todas las cosas a Él, pero su muerte, su redención hace que ese nuevo orden vuelva a surgir. Jesús se hace carne y hueso, y a mí me gusta esa expresión, carne y hueso. Jesús sabe de lo que es la experiencia humana. Jesús sabe lo que es el miedo a la muerte, como es uno de los temas que aquí aborda mucho y que se muestra mucho en el pasaje. Jesús sabe lo que es la muerte, Jesús sabe lo que es el sufrimiento, y Jesús tuvo que aprender obediencia, dice el libro de Hebreos. Jesús tuvo que perfeccionarse, no porque Jesús fuera imperfecto o falible, sino porque Jesús tuvo que llegar a la perfección, es decir, a la meta, cumplir los requisitos de Dios durante toda su vida, someterse a Dios en obediencia, negarse a sí mismo y vivir para el Padre, para poder ahora ser el único capaz, avalado por Dios, para ser víctima y para ser el que ofrece la víctima. Y aquí nos presentan a un Jesús humano, pero a un Jesús también que es víctima delante de Dios, que es la ofrenda por nuestra culpa, por nuestro pecado, y que también el sacerdote que presenta no es la víctima, la ofrenda para beneficio nuestro. Aquí hay un punto importante, y es que el autor dice, miren, los ángeles no presenta a los ángeles de manera negativa. Yo creo que los ángeles han cumplido una misión durante la Biblia, durante todo el recorrido de la Biblia, que uno puede ver importante. Sin embargo, aquí el punto es, los ángeles no tienen el privilegio que usted, le dice el autor a los oyentes, que usted tiene, y es de que Cristo haya venido por usted, se haya hecho como usted, no como un ángel, para vivir, para morir y para darle la libertad, para darle el perdón que usted requiere. Y no solo eso, para ayudarlo en su sufrimiento. Si Jesús se hubiera quedado allá arriba en la gloria sin saber lo que es la humanidad, lo que es ser un ser humano,
no podría, como dice el libro, socorrernos en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Y no es porque Dios no lo sepa todo. Alguien decía que, o tal vez un ejemplo de esto puede ser dos mujeres, una que es madre y una que no lo es. Tal vez el ejemplo que se quede corto, pero ninguna de las dos no va a saber más. La que va a saber más de lo que es ser madre es la que tiene hijos. La que no tiene hijos puede que tenga sobrinos, puede que le gusten los niños, pero nunca va a saber lo que es experimentar o tener la experiencia de ser madre. Jesús lo experimentó por nosotros, pero no por todo el mundo. Aquí dice que es por los que creyeron en Él, por los descendientes de Abraham, es decir, por aquellos que aceptan la fe. Aquí vemos a un Jesús que es grande, viene, se hace hombre, se hace inferior por un poco de tiempo, pero luego es exaltado. No nos presenta un Jesús resucitado, nos habla hasta aquí de un Jesús que muere para beneficio de nosotros. Un Jesús que tiene que pasar por el camino más doloroso, por el camino más pedregoso, por el camino menos atractivo para nosotros, para llegar a la gloria. Y no solamente Él, dice que Dios lo hizo así para que muchos hijos, hermanos de Jesús, llegaran allá también. Resulta aquí se presenta a Jesús no solamente, y alguna Biblia o la mayoría de las Biblias dicen que Jesús es el autor de la salvación, pero la palabra más exacta aquí sería el Jesús precursor, el Jesús pionero. Y hay una palabra que tal vez actualizada a nosotros hoy en este siglo, en estos tiempos, es el Jesús héroe. El Jesús que todo lo puede. El Jesús que vino en rescate por lo que estábamos en necesidad, en problemas. Y así Jesús, el Dios que se hace hombre y vive nuestras experiencias, sabe lo que es ser humano, sabe lo que es el miedo a la muerte, sabe lo que es, aunque Jesús no pecó, sabe lo que es el vivir bajo esclavitud, y dice que una de las razones por la que Él murió, para perdonar nuestros pecados y librarnos del temor a la muerte, de alguna manera de la incapacidad que nosotros tenemos para vivir santamente. Y dice que Él es el que nos santifica. Ahora, la encarnación de Jesús implica para nosotros superioridad. Él sí sabe de lo que está hablando. Así que el autor del libro le dice a su congregación cansada, a los hermanitos que están agobiados, a los hermanitos que buscan otros caminos tal vez más llevaderos que el cristianismo, porque implica para ellos morir y sufrir mucho, les dice, no van a encontrar un camino más sublime, más grande que el que les estoy presentando. No van a encontrar en otro, que llámese divinidad o no, que haya muerto por ustedes. No van a escuchar en ninguna otra experiencia de espiritualidad a un Dios que dejó de ser Dios por un buen tiempo para hacerse humano, siguió siendo Dios, pero se hizo humano para vivir, para morir por ustedes, para experimentar el dolor de la muerte, para ir allá a lo no descubierto todavía. Y es que uno hablando de la muerte, uno se imagina o más bien un signo de pregunta, uno no sabe qué hay más allá, ¿cierto? Uno lo ve como un túnel que uno no sabe hasta dónde llegará, o algo que desconocido plenamente, algo que nos da miedo, nos da temor, y quien diga que no le tiene miedo a la muerte, bueno, es mi héroe. Pero creo que todos nosotros, y es el hecho de que sienta un momento un temblor para que vean para dónde va, se va a quedar ahí. Uno busca una salida, ¿cierto? Busca protegerse, el sentido de supervivencia. Jesús
entró a eso, a lo desconocido, a lo que a nosotros nos produce miedo, a lo que nos de alguna manera nos sometía a esclavitud, a eso que nos da miedo, a la experiencia de la muerte, a la tragedia de la muerte, podríamos decir. Jesús lo hizo. Así que el autor les dice, no van a encontrar un camino más grande, un camino que los satisfaga más, una experiencia de fe más sublime que esta. Y uno esperaría que, como les decía hace un momento, que el autor dijera palabras o mostrara, no sé, algo más atractivo, y lo que les está presentando es un camino de sufrimiento. Les está poniendo a Jesús como un ejemplo del camino que deben seguir, pero no se queda allí, y resulta que el libro comienza con un orden al revés. Lo que Dios planeó cuando nos creó fue que nosotros fuéramos co-creadores con Él y que nosotros administráramos la creación. Pero resulta que por el fracaso del primer hombre, eso se perdió. Jesús se hizo hombre y restauró ese orden. Ese mismo orden que Jesús restauró es para nosotros la esperanza que tenemos, más allá de nuestras congojas, más allá de nuestras experiencias humanas, más allá del sufrimiento, más allá de la muerte. Jesús pinta debilidad, pero pinta un escenario, el autor, un escenario glorioso, un escenario sublime, un escenario superior. Hay un orden, se va a establecer un orden donde ustedes volverán al propósito de Dios. El primer hombre fracasó, Jesús no fracasó, y Jesús va a poner todas las cosas en orden. En otras palabras, hay un mensaje alentador aquí. Esto no es todo, le dice el autor a los oyentes. Está bien que el sufrimiento es muy duro, está bien que lo que ustedes están viviendo, no lo voy a minimizar, pero no lo es todo. Hay una esperanza gloriosa ya. Pero mientras eso llega, mientras ese futuro se establece totalmente en la segunda venida de Cristo, el autor les dice, miren, Jesús sabe lo que es sufrir. Y Él está para socorrerlos, para ayudarlos. Él está para perdonarlos, para superar la torpeza que hay en ustedes de vivir para Dios. ¿Cómo? Para compadecerse de nosotros. Y resulta ese término compadecerse, ser solidario, algo que lo levanta uno totalmente cuando uno está ahí, ¿cierto? Alguien que se compadezca de nosotros. Y más adelante dice que nosotros podemos acudir a ese trono de gracia para hallar socorro, para hallar ayuda cuando más lo necesitemos. Así nuestro autor le dice a la congregación cansada, a estos hermanitos cansados, muchos de ellos expropiados sus bienes, otros muertos a causa de esto, otros esperando ese futuro, pero todavía no lo alcanzaron a ver en su vida. Y a los que quedan les dice, esto no es todo. Y mientras ustedes pasan por este camino tan tormentoso, mientras ustedes viven esta fe, que no van a encontrar otro camino mejor que este, no van a estar solos. El que se hizo carne, el que se encarnó, el Dios encarnado se solidariza con ustedes, el Dios encarnado se compadece, el Dios encarnado los ayuda, y el Dios encarnado les ayuda a superar, como decíamos hace un momento, la torpeza de no poder vivir por nosotros mismos una fe genuina. Lo primero que, una de las cosas que más puede tocarnos a nosotros es precisamente esa. El Dios que entiende, el Dios que comprende. Y qué difícil es, o qué complicado es que cuando uno está en esa situación de ya no querer seguir esto porque esto no vale la pena, encontrar personas o encontrar palabras así. El Dios que te ayuda, el Dios que te socorre, el Dios que te sustenta, el Dios que sabe lo que es eso, ¿cierto? Ese
el mismo Dios que, aparte de ayudarnos, liberarnos del pecado, ayudarnos a vivir para Dios, es el que nos santifica. El que nos santifica y poniendo como ejemplo a Jesús, el autor aquí dice que Jesús, por medio de la muerte, fue perfeccionado, es decir, fue santificado. No es que Jesús fallara, sino que Jesús llegó a la meta, llegó a donde debía llegar. Y de alguna manera Jesús nos lleva a nosotros allá, nos perfecciona y nos lleva a la meta, nos hace completos, nos hace cabales, nos hace llegar al camino, a la meta final. Alguien decía, estos días leí, alguien decía que esto es como mirar el ejemplo de Jesús en medio de esta situación que estaban estos hermanos de esta carta. Es como el piloto que dirige su avión. No sé cuántos han tenido la experiencia de viajar en avión cuando hay mucha neblina, nube, ¿cierto? A mí personalmente eso me aterra. Pero los pilotos, uno no los ve como en un carro mirando hacia afuera. Ellos se guían por unas pistas o por un tablero de señales, ¿cierto? No ven nada. Ellos no saben qué hay allá, pero saben que el trayecto que le marca ese tablero es el que los va a llevar seguros a la pista de aterrizaje, ¿cierto? Este autor decía que Jesús es eso, el tablero al que miramos, las señales que Dios nos da, el camino que Dios nos marca para llegar seguros, para llegar, que es también importante. Eso es lo que quería compartirles en esta mañana y dejarles el último mensaje en sus cabezas. Por tanto, por haber él sufrido la tentación sin pecado, dice Hebreos más adelante, no pecó, puede socorrernos en nuestras tentaciones, y otra palabra traducida para tentaciones, pruebas. Amén. Amén. Oremos. Bendito eres, Señor, gracias porque aunque suene a debilidad tu encarnación, aunque suene a hacerse hombre, bajarse de la gloria por nosotros, aunque parezca que es incómodo, que no tiene sentido, aquí el autor nos dice, esto sí tiene sentido. No vamos a encontrar un camino más grande, superior, más sublime que este. No vamos a encontrar un camino, unas pistas, una señal más grande y gloriosa que la que ya tú has trazado para nosotros, Señor. Nada ni nadie nos va a satisfacer como tú. Nada ni nadie nos completa más que tú, Señor. Aquí vemos a tu Hijo, nuestro Señor, como alguien que nos entiende, que sabe de lo que está hablando. Señor, tú conoces nuestros fracasos, Señor, tú conoces nuestras debilidades, Señor, tú conoces nuestro cansancio en la fe. Tú conoces cuando esto no tiene sentido para nosotros. Tú conoces lo que es ser tentado, Señor. Tú conoces lo que son las pruebas. Tú conoces lo que es el temor al sufrimiento, el temor al dolor, el temor a la muerte. Tú conoces lo que es la muerte, Señor. Lo que hoy vivimos no lo sabemos. Y para nosotros es incertidumbre, es miedo, es temor, Señor. Tú, Señor, nos has hecho superar la torpeza con tu ayuda, Señor, la torpeza de lo que es vivir para Dios por nosotros mismos. Muchas gracias, Señor, porque en medio de la debilidad se nos muestra la grandeza. Porque hay un futuro, Señor, porque es allá donde debemos mirar, porque es un futuro donde las cosas van a estar en su orden, donde el cansancio ya no va más, donde nosotros, Señor, estaremos contigo para siempre, donde todo, Señor, será distinto, donde tendremos paz, donde habrá calma, donde no habrá más dolor, donde la muerte plenamente pierde su poder. Gracias, Señor,
porque tú ya lo has comenzado, Señor, y lo terminarás. Solo nos queda, Señor, agradecerte. Agradecerte que te hayas bajado, Señor, te hayas hecho uno más de nosotros. Hayas estado con nosotros en el tú a tú, siendo Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén.